es cuando los padres se hacen responsables de un hijo y quieren lo mejor para ellos, hacen lo mejor para criarnos, para que nosotros seamos alguien en el futuro, en nuestra vida. La finalidad de la crianza es formar seres autónomos, con capacidad de tomar sus propias decisiones. Es donde los padres le enseñan a uno a ser una persona de bien cuando sea grande. Nos van inculcando valores, nos van inculcando formas de pensar más abiertas para nosotros poder lograr tomar decisiones en la vida. Es la formación que se le debe dar a la persona desde que nace hasta que ya tenga su conciencia. Bueno, la crianza sirve para inculcar valores, para inculcarle a un niño desde pequeño lo que tiene que hacer para su vida, cómo tiene que conseguir las cosas con honestidad, con claridad. Y depende de los padres, nos enseñan a ser buenos hijos, buenas personas o malas personas. La crianza es darle buen ejemplo a nuestros niños. Pero si uno decide traer a un ser acá, es para enseñarle, para que de algún modo esté bien, sea feliz y sea buena persona y ayude a los demás. Yo creo que en ese sentido para eso se cría un hijo. Ser guía y dar muy buenos consejos, ser un buen modelo y saber corregir en el momento a nuestros hijos. No dándoles todo, sino enseñándoles a conseguir las cosas. La crianza consiste en el acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes por parte de los adultos para que ellos desarrollen todo el potencial con el que nacen. Samuel tiene 4 años, está en jardín. Él es muy juicioso. Y igual pues también es la manera como se le pide que haga las cosas, porque nosotros pues se lo decimos con afecto, pues que no sea como una orden en sí, sino igual va a ser un favor, porque es algo que él va a aprender y le va a ayudar a ser responsable y le va a servir pues en general para toda la vida. La autoridad, primero hay que decir lo que no es autoridad, no es un ejercicio de poder, ni es lastimar a los niños, niñas y adolescentes, ni a los adultos. La autoridad se gana, la autoridad no se impone, ni a uno le viene por infusión, ni por asignación, ni nada de esas cosas, sino que uno siendo un buen acompañante de un niño, de una niña, de un adolescente, se gana el ascendiente sobre ellos, que es en la práctica lo que es la autoridad. Autoridad, realmente no sé qué es autoridad. La autoridad es como las normas en la familia, en las normas que uno debe cumplir. Entonces la autoridad en la práctica consiste en saber poner límites, límites que se deben poner desde el mismo día en que nace un niño o una niña, en saber imponer o consensuar normas según sea la edad de los niños, de las niñas o de los adolescentes, y en general en orientar en ese acompañamiento para conseguir los objetivos de la crianza. Autoridad es como hacer que alguien haga las cosas pero con respeto, dirigirse a él con respeto. Autoridad es la justicia que hay para uno, porque todos tenemos una justicia. Autoridad. Autoridad, una buena persona. Todas las personas podemos mandar, pero solo pocas tenemos la autoridad de hacerlo. El poder, el liderazgo, lo que cada persona puede poseer. Hoy vamos a trabajar como tema de repaso lo que son los géneros literarios. Recuerden que fue una motivación que se hizo muy amplia y a la vez se hizo una invitación de los niños que querían pertenecer a la red de escritores interna este año. Los talleres en este colegio pues es una cosa que yo creo que el devenir nos trae, nosotros no la construimos. Yo digo que nunca pensamos vamos a hacer esto, utilicemos esta estrategia, sino que la cosa fue tejiéndose desde una historia inicial con un estudiante que fue el que nos marcó este panorama. Curiosamente fue un estudiante que estuvimos a punto de expulsar del colegio. Un estudiante que se negó a hacer lecturas de los libros clásicos, puntualmente del Quijote, y más que eso, a hacer una escritura, un informe de lo que estaba leyendo. Eso se da en 1991. Y prácticamente el grueso de la lectura y la escritura empieza en 1996. Fueron muchos años para que se fuera derritiendo lentamente
en los maestros, yo diría dos cosas: la enseñanza y el autoritarismo. Eso fue lo que fue surgiendo a partir de, digamos, de esta pregunta que hicieron los estudiantes. Y no fue fácil porque los docentes todos estábamos formados desde las normales para tener autoridad y para enseñar, no para aprender. Y ese trabajo se da muy lento, muy lento. Yo recuerdo toda la insistencia en talleres y todo eso. Despacito, muy despacito, fuimos logrando que el grupo de profesores entendiera otra perspectiva diferente. Nos demoramos muchos años. Pero cuando fuimos aflojando las riendas de la lectura obligada, cuando fuimos aflojando las obligaciones con los informes escritos, los estudiantes empezaron a enamorar de la biblioteca y a leer. Y cuando los muchachos lograron tener un hábito de lectura, inevitablemente, como dice Daniel Casani, vinieron los hábitos de escritura, muy incipientes en algún momento. Y es en 1996 cuando empezamos a recoger lo que los muchachos escriben y publicamos el primer libro de los estudiantes. Este año estamos publicando el libro número 13, cada año publicamos uno. En estas 3 divisiones, ¿cuál es en la que usted más ha participado? El dramático para ti. Narrativo. En el narrativo. Dramático. Los niños escuchan a ciertas personas porque una de las razones es porque se sienten escuchados, porque sienten que para esa persona son importantes, son tenidos en cuenta, que con ellas pueden hablar y pueden encontrar una respuesta, y también porque ese adulto o esa persona que se está dirigiendo a ellos se está dirigiendo desde eso, desde la inclusión. Entonces ellos perciben eso, perciben que son importantes para esa persona y por eso las escuchan. Hola. Hola, amor. Hola, ¿cómo están? Estamos hablando de papá. Hola. Hola, mi amor. Ah. La tumbé. No grite así que se le dañe la garganta. ¿Qué están haciendo? Una pirámide. Una pirámide de carro. Snail, ¿cómo se copia? Snail, ¿qué le hicimos? Ser papás es muy difícil porque es también uno aprender en el camino, ¿cierto? Y más uno hay veces tan joven, esa autoridad que uno hay veces, que uno veía con los papás de uno, no se devuelve como las cosas, que uno hay veces decía no quiero, entonces dependiendo del contexto uno tiene la autoridad para decirle una cosa no, entonces si es una pataleta, por ejemplo, ¿por qué puede ser esa pataleta? Puede tener sueño, puede tener hambre, puede estar cansado, entonces él está llorando, uno cree que es porque está grosero por algo, pero es porque está en un contexto de que está cansadito. Entonces yo creo que esa autoridad también en la medida, y la autoridad no tiene que ser palabras duras ni una voz más gruesa ni nada, sino que en la medida que uno le hable y él vea también con el ejemplo un poquito, yo creo que también se puede ver la autoridad ahí en esas palabras o en ese ejemplo. Qué caracol más bonito, chóquela. Un buen ejemplo es cuando los padres nos dicen, sea responsable, haga sus tareas, Valentina, recoja esto, y los padres tratan por darnos muchos buenos ejemplos para que nosotros hagamos lo mismo en nuestro futuro cuando tengamos un hijo o algo. Cuando ellos me enseñan que uno no puede ser así como tan desorganizado, ellos son así organizados, no mantienen ni el cuarto desorganizado, nada. Siendo responsable, respetuoso, amoroso, compartiendo con las otras personas que lo rodean, así. Un adulto le da ejemplo a un niño cuando no es grosero, cuando no está peleando por allá en la calle, cuando... Si el padre dice mentiras, roba, pues es grosero, obviamente nosotros vamos a salir así, pues porque ellos fueron así, pero si ellos nos enseñan valores, pues no dicen mentiras, cumplen las órdenes, nos enseñan a ser buenos hijos. El ejemplo es fundamental. La crianza moderna se asienta sobre dos hechos trascendentales. El primero, entender que es cada niño y cada niña quien es actor de su propio desarrollo. No somos los adultos los que desarrollamos a los niños. Y el segundo es que los adultos somos los modelos y por lo tanto debemos ser dignos de imitar. Un niño recibe muchos sermones de los adultos, recibe mucha cantaleta, pero eso generalmente no lo hace el niño. El niño hace lo que uno hace. Si lo ve fumar a uno, entonces
hay una gran probabilidad de que fume. Si lo ve tomar alcohol, hay una gran probabilidad. Si lo ve pegarle a otro, hay una gran probabilidad de que sea pegador. Si ve que uno es tierno con la gente, hay una gran probabilidad de ser tierno, etcétera, etcétera. Hágale como yo. Acá. Eso. Abajo. Yo creo que el ejemplo se ve ahí, que él lo vea a uno haciendo las cosas también, pero que esté con uno participando. Entonces, si le estamos enseñando a cepillar los dientes, que esté con uno ahí participando, o que él, hacerlo partícipe. Yo creo que es el diálogo lo más importante ahí, hablar con él y decirle por qué es importante eso y por qué consecuencias como tiene, si buenas o malas. Hay veces eres desobediente, pero eso es normal porque igual va aprendiendo a que debe de hacer caso y escuchar a los papás. Porque le explicamos pues que todo tiene como una consecuencia, entonces si hace tal cosa, entonces va a aprender Samuel, va a ser un niño grande, pues como que siempre le ayudamos a que la autoestima le suba a medida de que va aprendiendo y le vamos dando como esas responsabilidades. Entonces yo creo que por eso él es tan obediente, pues ahí como dijo, hay veces como que se le va la paloma, pero en general es un niño muy juicioso, colabora mucho y yo creo que es por eso, porque le hablamos bien, se le explica pues que si aprende a hacer cierta actividad va a recibir cierto beneficio, pero no pues un beneficio material, una moneda, un dulce, sino que le va a servir a él para ser un niño más grande y para tener más confianza, porque a mí eso me parece pues muy... Mire que él todo lo quiere hacer solo. Yo solo. Entonces a mí me parece muy bueno eso y yo creo que es por eso, porque le decimos qué consecuencias positivas y negativas tiene hacer tal actividad o tal actividad. Lo que uno enseña a sus hijos es algo que uno ya conoce, sabe qué implicaciones tiene, en qué te va a ayudar, entonces la transmisión resulta también más amena y para los niños puede resultar también más grato acoger la propuesta que un padre o una madre les hace en vista que se lo están presentando como algo que ellos ya lo han vivido o lo siguen viviendo y que le trae buenos resultados en su vida. Los maestros, los directivos docentes, yo como rector, los coordinadores, por nuestro oficio inevitablemente estamos formando, inevitablemente. La pregunta es, ¿qué formamos? ¿Qué es lo que llega a los estudiantes? Y lo primero que llega a los estudiantes no es lo que nosotros enseñamos en un aula, lo que decimos con un discurso, con un escrito, lo que sea, no. Lo primero que le llega al estudiante es la forma, el modo, como ven que se mueve su rector, su coordinador y su maestro. O sea, es la coherencia del propio maestro la que primero enseña. Ese es un reto. Entonces pensamos que ahí está la gran dificultad precisamente de eso del oficio de nosotros, que yo lo considero el más complicado y el de más responsabilidad como ser papá o como ser mamá. Sin la disciplina, el mundo sería un caos, no hubieran reglas, no hubieran nada. Sí, porque sin la disciplina tú no respetarías a los compañeros. Sin disciplina no prestaríamos atención y si no prestamos atención no saben de qué están hablando, entonces no aprenderíamos. Pues cumplir en los entrenamientos, pues ser responsable, pues digamos que a uno le piden que colabore en algo, pues ser disciplinario, llegar temprano, ser puntual, yo no sé qué más. La disciplina para mí es algo importante en Hapkido porque con ella uno está más concentrado, con ella uno puede entender más fácil lo que le explican. También con la disciplina uno tiene más conocimientos, no sé, pues, ¿qué más? Disciplinar es una tarea de amor. No es una tarea de venganza, ni de castigo, ni de represalia, ni de porque el niño, niña o adolescente se portó mal. Eso debe desaparecer. Disciplinar es una cosa necesaria en la vida. Nosotros le enseñamos a ser responsable delegándole como tareitas, es eso. Pues por ejemplo, él ya sabe que al llegar del colegio se debe quitar el uniforme, debe poner
la ropa en la lavadora, pues como enseñándole algunos hábitos, así se le enseña a ser responsable. No sé. Cuando nosotros vigilamos, el estudiante está prevenido, tiene rabia, se siente incómodo, pero cuando nosotros le hacemos sentir al estudiante que realmente lo estamos acompañando de una forma respetuosa y relajada, creamos el afecto. Y cuando uno ha creado el afecto, las posibilidades de que venga el aprendizaje son muy posibles. Con lo de la lectura y la escritura, nosotros empezamos desde el preescolar. Y yo tengo la convicción que ese trabajo debe empezarse no desde el preescolar, sino desde el vientre. Porque en la experiencia que nosotros tenemos, cada quien lo puede recordar por su entorno familiar, ningún niño, incluso antes de ir a la escolaridad, dice que no sabe leer o que no sabe escribir. Tú le dices a cualquier niño, por pequeño que sea, léeme aquí y él te lee. Puede que tenga el libro al revés, pero te lee. Y si tú le das una hoja o le permites que lo haga en la baldosa, el niño te va a escribir y te va a hacer un cuento completo. Y entonces, una vez que él hace ese garabato, el adulto lo que tiene que decirle es, dime qué has escrito, y él te va a contar algo que él ha escrito. Eso hacemos en el preescolar. Un niño se encontró una sombrilla. Cuando la abrió, empezó a llover y se fue subiendo y subiendo. Y vio una nube, un cohete, un barco y un avión. Cuando se encontró la tirita, fue bajando. Llegó a la tierra, tiró la sombrilla y otro niño la cogió. Es una historia. ¿Quién me quiere decir cuál es la primer norma del preescolar? Muy bien. Cuando suena la canción, debo ir al baño, lavarme las manos y entrar al salón. Muy bien. Justin, la segunda. Mirar a la profesora y escucharla. Mirar y escuchar a la profesora, súper importante. La tercera, Chalit. La conducta normativa se construye desde el mismo momento del nacimiento mediante el acompañamiento de los adultos y se construye de dos maneras. Manera número 1 es estar siempre atentos a los comportamientos buenos y a los comportamientos malos. Esa manera número 1 ante un buen comportamiento es que siempre hay que recompensarlo, siempre, en todo momento. Cada que el niño tenga un buen comportamiento se le debemos recompensar con una recompensa social fundamentalmente. Una recompensa social que puede ser una señal de aprobación, puede ser una caricia, puede ser un abrazo, puede ser una sonrisa. Quiero que nos leas esa maravillosa historia que tienes ahí. La solidaridad de la mariposa Lupita. Era un día maravilloso. Qué buena idea. Así estarás en un lugar protegido para cuando... No importa, yo te acompañaré, dijo Roberto, de visita a donde una amiga que está enferma. Entonces todos nos quedamos viviendo en ese lindo y acogedor lugar. Fin. ¡Qué cuento tan maravilloso, María! Y estar, la segunda, muy atentos al mal comportamiento. Y todo mal comportamiento, corregirlo, no castigarlo. La palabra castigo debería desaparecer del lenguaje de los adultos. Entonces, en todo momento, hacer la corrección de esos malos comportamientos. Tanto en la corrección de los malos comportamientos como en la recompensa de los buenos comportamientos, los adultos solemos funcionar por medio del control coercitivo. Es decir, todo depende de lo que nosotros pensamos y no nos importa para nada el niño. Nos ofuscamos porque tiene un mal comportamiento e inmediatamente recurrimos al castigo, generalmente de tipo físico. Eso es el control coercitivo. Por el contrario, y es la corrección con maltrato, por el contrario, lo que se propugna en este momento es a que los niños, niñas y adolescentes sean acompañados por el adulto mediante la inducción al autocontrol, que es el genuino ejercicio de la autoridad, en el cual hay siempre recompensa a los buenos comportamientos y siempre hay corrección de los malos comportamientos. Y la corrección de los malos comportamientos debe hacerse siempre sin maltrato, con técnicas que no impliquen el maltrato. Bueno, la reacción buena pues es siempre la felicitación, el darle un abrazo o chocarla, pues yo creo que normalmente siempre nos tiene acostumbrados a hacer cosas muy buenas en el día, entonces siempre hay que estar felicitándolo y abrazándolo. Yo creo que ahí se demuestra eso y sale como el corazón, ese porque es muy bonito ver que el hijo de uno esté haciendo cosas chéveres. Esos ojitos, otros ojitos, eso, muy bien, muy bonito. Ahora queda es
pintarlo. ¿De qué color le paso? ¿De qué color va a ser el caracol? Pues igual es un niño muy chiquito, entonces la corrección va también como con la orientación. Pero igual también muchas veces, como está en un contexto escolar, entonces muchas veces trae cosas de allá, el alzar la voz, o no sé si era instinto y mandar la mano, porque son cosas que no ve en la casa, entonces se trata de hablar. Yo creo que el diálogo es muy fundamental en todos esos procesos de ser padres y de construir una familia, de estar ahí hablando con ellos. Y cuando por ejemplo el diálogo no funciona o él sigue recayendo en eso, es de insistir y persistir. Cuando algo de lo que me siento orgullosa, aquí en el colegio mis compañeros me felicitan, el profesor también me felicita. Cuando llego a la casa y le cuento a mi mamá o a mi papá, ellos me felicitan y me dicen que salga más adelante, que quieren que siga haciendo todo lo que pues pueda hacer. ¿Lo cargo yo? ¿Lo cargo yo? ¿Qué, mi amor? ¿Qué? No llore, mi amor. ¿Lo cargo yo? Hable. ¿Qué quiere? Vaya jugando ahí, mi amor. Jugando. Ahí con el carrito. Bueno, y ello también lleva a pensar en la importancia que hay que tener como adultos de ser muy pacientes y de estar constantemente recordándoles por qué es importante hacer esto, por qué es importante hacer aquello, por qué es importante no hacer alguna, pues no tener una conducta en determinadas situaciones, como estar haciendo permanentemente esa retroalimentación al niño o a la niña para que así pueda ir también creando su propio universo, y ir creando sus propios criterios. Nosotros como adultos tenemos una obligación sagrada, que es satisfacer las necesidades de esos niños, niñas y adolescentes y garantizar sus derechos. Por lo tanto, tenemos que tener hacia ellos amor incondicional y respeto incondicional, hacia ellos, no hacia sus acciones. Las acciones buenas las debemos recompensar, las acciones incorrectas las debemos corregir. He dicho que los dos oficios más complicados de tener son ser papá o mamá o ser maestro. ¿Por qué complicado? Porque teniendo unas edades tan diferentes con los estudiantes o con el hijo, teniendo un recorrido de experiencia tan largo, inevitablemente tiene una responsabilidad y digámoslo así, un amor por acompañar un proceso de crecimiento. Si esa distancia persiste de experiencia y de edad, no hay nada que hacer. Con ese niño y con ese joven no hay nada que hacer. Tiene que haber un esfuerzo mental por parte del papá, la mamá, o en este caso del maestro, para ponerse en los zapatos de ese niño o de ese joven. Yo en un examen de español me saqué 5 y yo me sentí muy orgullosa porque es cuando nos esforzamos a hacer para ver qué capacidades tenemos para sentirnos orgullosas de nosotros mismos. Y cuando yo le muestro eso a mi mamá, ellos se sienten orgullosos porque tanto como el esfuerzo de nosotros, tanto como el ejemplo que ellos nos han dado. Entonces mi mamá dice que felicitaciones, que siga esforzándome así para que sea alguien en la vida. Me premia a veces con un helado, me sale a dar un paseo. De mis compañeros recibo aplausos, de mi profesora recibo felicitaciones, que lo hiciste bien, y de mi familia me dicen: María Isabel, lo hiciste muy bien, me dan un abrazo y me dan un beso, y hay veces me llevan, como dijo mi compañera Valentina, y también me llevan a comer helado. Cariño es una forma muy hermosa de decir amor, de decir yo acompaño con respeto, yo acompaño con buen trato. Entonces un discurso de crianza es un discurso de crianza con cariño, un discurso respetuoso, un discurso que valga la pena, que acompaña a niños, niñas y adolescentes a la construcción de una conducta normativa de calidad, que les permita vivir en convivencia, que les permita vivir con los demás. Entonces por eso es tan importante plantear que la crianza sea con cariño y que cariño siempre intervenga en la crianza. O sea, uno cree que lo más difícil de tener un hijo es lo económico, uy, güey, madre, cómo lo va a mantener, y que los pañales, y que el tarro de leche, y que todo lo otro. Y lo más difícil es la crianza, lo más difícil es enseñarle a crecer, enseñarle a vivir, enseñarle a dar esos primeros pasos, enseñarle a que no se orine, es enseñarle a que viva, y en ese camino aprende uno. Pues yo creo que aprende más uno que ellos. He aprendido yo más estos 5 años que llevo con él al lado que los otros 20 y pico que llevaba yo vivo. Entonces es un aprendizaje diario y eso es criarle, aprender uno y enseñarle también.